¿Cómo están, hermanos? Hoy día les voy a compartir el devocional y les quisiera compartir de algo que he estado leyendo y estudiando, que es el libro de Marcos, más específicamente lo que Jesús dice de sí mismo. Él se autodenominaba Hijo del Hombre. Este denominativo se repite 14 veces en este evangelio. Y lo que Marcos quiere demostrar en este evangelio es de que Jesús era efectivamente el Hijo de Dios, que era el Cristo. Y cuando Jesús te denomina así es porque está tratando de mostrar tu naturaleza divina, que era 100% Dios, y su naturaleza humana, que era 100% hombre. Y para compartirles respecto a este denominativo, quisiera tocar 3 puntos. Para eso nos vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo 2, versículos del 1 al 11, que dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados, o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vamos a leer el versículo 12 más, donde dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces el relato nos habla que Jesús hace 2 cosas. Hace 2 cosas impresionantes. Primero, la historia nos dice que sus amigos bajan al paralítico del techo, hacen un hueco, descienden al paralítico, y lo que hace Jesús es decirle: hijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas estaban pensando, cavilaban, ¿no? Es un pensar profundo, y decía: ¿quién es este? No, ¿por qué habla así? Y solo Dios puede perdonar pecados. Jesús conoce sus pensamientos, conoce su espíritu, ¿no? Y les pregunta: ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda? Jesús ya le había dicho que sus pecados eran perdonados. No. Pero en cierta forma les está diciendo: para mí es posible perdonar pecados y también sanar. E inmediatamente después de la charla con los escribas, le dice al paralítico precisamente eso: levántate, toma tu lecho y vete. Entonces Jesús aquí está haciendo 2 cosas increíbles. Está perdonando pecados, pero también está restaurando la salud de este enfermo, de este paralítico. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús hace 2 cosas: perdona pecados y sana al paralítico. Me imagino que estarían pensando después de esto los escribas.
los discípulos y todos los que estaban ahí, ¿no? Yo creo que su mente era de afirmación. Realmente Jesús puede perdonar pecados. Tiene la potestad de perdonar pecados. Y también tiene potestad para sanar. Lo que Jesús les quería decir es de que no era un charlatán ni un blasfemo, sino que demuestra realmente lo que estaba diciendo con sus actos también. Y dice que todos se asombraron porque nunca habían visto nada igual. En nuestras vidas, hermanos, las cosas podrían estar yendo muy mal. Podría haber, no sé, falta de dinero, falta de trabajo, enfermedades o cualquier cosa, ¿no? Material o física. Pero lo que Jesucristo quiere hacer primero es sanar nuestros corazones. Quiere perdonar nuestros pecados, quiere restaurar lo que realmente importa. Y lo demás va a ser añadidura. Y esto según su voluntad. ¿Cuál es el requisito, según esta historia? Tener fe. Tener fe en el que realmente tiene poder para hacer estas cosas. Entonces, el primer punto que quiero tocar es de que el Hijo del Hombre tiene autoridad, tiene potestad. No solamente en la tierra, sino en el cielo también. Tiene autoridad para restaurar lo que es visible y lo que es invisible. Para el punto 2, vamos a ir en el mismo capítulo, desde el versículo 23 hasta el 28. Y es la historia de los discípulos cuando recogen las espigas. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad? Y sintió hambre él y los que estaban con él. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que estaban con él también? Y les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En este tiempo conocemos por las costumbres judías que el Sabbat era un día de oración y de descanso, de cualquier actividad. No se podía hacer ninguna actividad física, ni el más mínimo esfuerzo. Imagínense, solamente estaban arrancando espigas para comer en ese momento. Y para los judíos era algo que no era lícito. Entonces estos fariseos los critican. Pero Jesús les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero también quiere aclarar las cosas que estaban interpretando mal estos judíos, ¿no? Como este asunto, por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo, hermanos, es para el disfrute de Dios, para la comunión y para hacer su voluntad. A veces nosotros estamos teniendo las mejores intenciones de cumplir con los mandatos de Dios, ¿no? Pero a veces nos olvidamos a quién queremos agradar y empezamos a hacer nuestros propios reglamentos en nuestros corazones. Decir a Dios así le gusta y así quiere que hagamos o así quiere que haga. Y nos encerramos en eso, nos encerramos en algo que está prediseñado por nosotros mismos. Y
Y a veces incluso ponemos más arriba nuestro ministerio que a las vidas que estamos ministrando o a las vidas que están a nuestro cargo. A veces ponemos nuestro programa y no lo que el Espíritu Santo nos muestra hacer, porque así siempre lo hemos hecho. Pero hermanos, el Hijo del Hombre está por encima de cualquier tradición. Y ese es el segundo punto. El Hijo del Hombre está por encima de cualquier tradición. Él viene a restaurar lo que está mal en nuestra interpretación. Y para el tercer punto, hay varios pasajes que les puedo citar. Vamos a leer solamente dos en este momento. Marcos 9:31 dice: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y Marcos 8:31, que dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Hay varios pasajes sobre el Hijo del Hombre recibiendo padecimiento. Relata sobre el Hijo del Hombre que tiene que morir, donde relata la resurrección al tercer día, donde nos habla del amor del Hijo del Hombre por la humanidad. Con esto, hermanos, podemos confirmar lo que dice Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, aquí podemos ver lo que dice las Escrituras y lo que dice el libro de Marcos sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre tuvo que morir, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, inmudeció y no abrió su boca. La resurrección del Hijo del Hombre. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová verá en sus manos prosperar. Y el Hijo del Hombre tiene amor por la humanidad. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. El Cordero inmolado que sufrió, murió, resucitó, es este Hijo de Hombre, es el Cristo, es nuestro Jesucristo. Es maravilloso cuando vemos que en el Nuevo Testamento se cumplen las profecías. Y esto debería fortalecer nuestros corazones, refrescar nuestra fe, para confesar que de verdad Jesús es el Cristo, el que vino a redimirnos y que nos da salvación. Entonces este es el punto 3 que les quería compartir. Las profecías se cumplen en el Hijo del Hombre, en Jesús. Y por último nos muestra cosas futuras de cuánto cuesta seguirlo, de que el Hijo del Hombre regresará con poder y gloria, y que ahora mismo está sentado a la diestra de Dios. Hermanos, no hay duda de que este es el Hijo del Hombre, Jesús hecho carne.
es el Cristo nuestro Redentor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.